No se te Olvidé escucha, reanudar. Tania. Ya, es que olvidé reanudar la grabación. La Tere que ella es tan pro, esta mujer, me parece tan increíble. Ella tiene programado que hasta ahora empieza y automáticamente se pone a grabar solito. Entonces, como tenemos una introducción, yo la pauso porque no, las cosas que se Claro. hablan al principio, pues no son del curso, ¿cierto? Entonces, bueno, Teresa nos cuenta. Gracias, Jenny, por orar. Damos en verdad gracias porque Dios ha venido trabajando con nosotros a través de la carta de Santiago, ¿cierto? Estuvimos conversando la semana pasada en una serie de cosas. ¿Alguien, a ver, puede recordarme que hablamos de Santiago? Lo vimos en Santiago 4. ¿Se acuerdan? Santiago de la 4, de los lengua. conflictos, creo. De la Hablamos de los lengua, conflictos, de la lengua. ¿Y qué decíamos de la de lo lengua? que hablamos más de lo que pensamos a veces. Por ejemplo, ¿cierto? Que hablaba y Santiago nos hace una reflexión y nos dice que nuestra lengua parece un caballo sin control de repente, ¿cierto? Y También. Y A también pesar de que, a pesar que la lengua es el órgano más pequeño y puede hacer mucho daño. Así es. Y podía llegar a ser como una chispa que incendia un bosque, ¿ya? Y nosotros todos asentamos, ¿cierto? De que de repente las cosas que decimos no nos damos cuenta la dimensión o el alcance que pueden llegar a tener. Y por eso es importante que nosotros pensemos, y si no sabemos, volvemos a Santiago 1:5 que nos decía, si necesitamos sabiduría, vamos a pedirla a Dios, que Amén. nos la va a dar con generosidad. Abundantemente. Todo el tiempo. Yo creo que debe ser un hábito, así como yo me lavo los dientes, así como yo me levanto y me baño, así como me peino, ¿cierto? Y veíamos, ¿cierto? En el capítulo de Santiago, y cuando me miro al espejo, ¿cierto? No me puedo quedar igual. Yo necesito confrontarme con la palabra y cada día hacerme más hermosa porque Dios me está mostrando las bellezas, pero también me está mostrando las oportunidades donde yo tengo para mejorar, aquellas áreas de mi vida en las cuales yo necesito confrontar, necesito reflexionar si es lo mejor. Si dice la palabra en Corintios que todo me es permitido. Y fíjense la libertad que Dios nos da. Todo me es permitido, pero dice el mismo versículo, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que aprender a pensar y ahí es donde yo pido esta sabiduría. Señor, esto que estoy haciendo, si bien es cierto, me es permitido, ¿me conviene? ¿Es este el camino correcto? ¿Es esto lo que yo debo decir? ¿Es esto lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo tratar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo asumir responsabilidad? ¿Dónde está el camino perfecto, agradable y bueno? Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces yo tengo que procurar, Señor, mi camino. Quiero que sea así como tu voluntad, bueno, perfecto y agradable. ¿Ya? Así que teníamos ese tiempo. Y habíamos memorizado un versículo que lo estábamos repasando con Jocelyn. A ver, alguna voluntaria que no haya dado su versículo, ¿quién me lo puede dar? Estábamos hablando de Santiago 3:18. Vuelvo un segundo, voy a abrirle al perro, pero mientras ustedes buscan el versículo y lo repasamos juntas, ¿ya? Perdón, pero mi cachorro es intenso. Oh, yes. En Santiago 3:18 dice, teníamos varias versiones, yo les había propuesto la de la Nueva Traducción Viviente, que dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Pero con Jocelyn, es cierto, estábamos viendo que, por ejemplo, había otra versión que decía, el fruto de la justicia se siembra en la paz para los que hacen la paz. Había otra incluso más cortita, en Reina Valera, para los que les gusta la Reina Valera, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si se dan cuenta, uno puede buscar diferentes versiones de la Biblia.
hasta que uno se sienta más identificado. Hay versiones, hay versículos que a uno le hacen mucho más peso en todo lo que estamos trabajando. Entonces le están diciendo a uno de una u otra forma, realmente de esta forma me llegan las palabras. Recuerdo haber conversado una vez con alguien y me decía, ¿acaso no has estudiado y no has entendido las cosas que quieres ir a volver a estudiar? Y yo decía, es como que cuando tú entras a la casa de alguien y siempre entras por la puerta de adelante. Entonces siempre tienes esa perspectiva, la casa adelante, el living súper ordenado, pero nunca has ido al patio de atrás, has visto el basurero, el cachureo de las herramientas, ¿cierto? Esa es una perspectiva distinta, pero es la misma casa. Entonces, la palabra de Dios tenemos que aprender a escudriñarla, dice las Escrituras. Significa que yo tengo que aprender a mirarla desde diferentes ángulos. Por eso es muy enriquecedor que nosotros busquemos diferentes versiones de la Biblia, porque algunas yo voy a sentir que me hablan más que otras. El gran cuidado que sí tenemos que tener es no encontrarnos con versiones de la Biblia que pueden ser de los testigos de Jehová, de los mormones, porque ellos también hablan de la Biblia. Entonces, ¿qué versiones son, en cuáles podemos confiar? Tenemos la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 60, que viene con un lenguaje de español un poco antiguo de repente, pero que a algunos nos gusta. A mí me gusta en particular la Reina Valera, pero para enseñar siempre utilizo Nueva Traducción Viviente. Hay una que a mis hijos le encanta, por ejemplo, que se llama la TLC, que es traducción, déjenme... Lenguaje contemporáneo. Exacto, gracias. Este lenguaje contemporáneo muchas veces coge 4 o 5 versículos y lo coloca en un lenguaje muy cotidiano. Entonces, de repente como que le toma un sentido distinto a lo que estamos hablando porque se lo está diciendo en lenguaje que es más común para nosotros. Entonces a uno le llega al corazón y dice, wow, realmente lo estoy entendiendo diferente. Lo estoy entendiendo con una robustez, con una solidez que no lo había visto antes. Estoy conociendo la casa desde la ventana, desde la puerta de adelante, desde la puerta de atrás, conocí el segundo piso, conocí el sótano, conocí el garage, ¿cierto? Estoy dándome, ¿cierto? Ese barrido por el mismo versículo en diferentes versiones. E incluso para aquellos que tienen y manejan otros idiomas, muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta leer a veces la Biblia en inglés, porque el inglés para mí en particular tiene una robustez distinta. Hola Doris, bienvenida. Desde Coquimbo y los alrededores del mundo, saluda a Doris, bien, bien. Doris, ella habla alemán, por ejemplo, seguramente tiene su Biblia regalona en alemán y de repente, no, ay, Doris, tienes que encontrar una regalona en alemán. Oye, Vale. en inglés sí. Ya. Y yo escucho bastante también prédico algo en inglés para agudizar, pero en alemán fíjate que no. Bueno, desafío para el 2021, ¿ah? Porque no, mira, no deja de ser interesante porque piensa que la Biblia, el primer idioma al que fue traducido después del griego y el latín fue el alemán. Entonces hay Claro. un celo tremendo de estos traductores de la Biblia, ¿cierto? En el idioma alemán y seguramente hay una riqueza escondida. A mí palabras en inglés, yo alemán no hablo, pero sí en inglés, entonces hay palabras que en inglés, en español yo las siento sumamente frágiles pero en inglés yo la siento así con una, como por ejemplo, una palabra que me encanta es cuando habla de que el león ruge. Y yo la siento que en inglés es como suave, siento que rugir es un sonido fuerte, ¿cierto? Pero en inglés el roar me encanta, porque yo siento que el león me está hablando aquí. Entonces hay pasajes cuando encuentro eso, digo, no, yo tengo que leer esto en inglés porque toma una dimensión distinta para mí. Bien, entonces las invito a que busquen una versión que les acomode. Hoy en día todas las versiones están online. Pueden bajar las aplicaciones de YouVersion o pueden bajar las Biblias directamente a su teléfono. Pueden comprar hoy online. Yo he comprado Biblias desde 3,000 pesos. Ahora, la calidad del papel es la gran diferencia,
puede ser un papel de seda maravilloso y la misma Biblia con el mismo texto puede estar en 50 lucas y si no en 3.000. Cuando estamos arriba con la iglesia en presencial, ahí está la hermana Emilia, que ella es la promotora número 1 de que la gente compre Biblia, de que lea la palabra de Dios. Así que cuando volvamos, todo el mundo, por favor, ahí al local de la hermana Emilia, a la librería, a conseguirse una Biblia, porque imagino que la que tenemos ahora está tan rayada de tanto leerla y tanto rebuscarla. Pero ella es la mujer, ¿bien? Bueno, chicas, entonces teníamos ese versículo, Santiago 3:18, y teníamos un desafío que era empezar a hablar palabras de afirmación hacia la gente que nos rodea. Cuéntenme cómo les fue. ¿Cómo les fue? ¿Algún voluntario? A ver. Y si no, dedocráticamente empezamos. ¿Les fue muy difícil? ¿Sonó como raro? ¿Tú qué dices, Alondra? Yo sí, la verdad es que fue difícil esta semana, pero sí, en el fondo traté de hacerlo con mi esposo. Nosotros tenemos una relación un poco más distante que más cercana, pero a medida de los días fueron como cambiando él me miraba como extraño, como que, no sé, como que pensaba que no le hablaba a él, no sé, pero cuando comencé, la verdad, en la semana, porque se dio que él estaba acá en Santiago, estaba en Chile, no estaba afuera. Entonces, justo esta semana yo partí con el tema de las palabras en el fondo diferente y la verdad es que él estaba como muy sorprendido, como que no me dijo nada. La verdad es que no me decía nada, pero como que me miraba en el fondo, como que sus ojos se iluminaban con lo que yo le decía, pero la verdad es que hoy día ya reaccionó. Y me puso, la verdad es que me puso ahí en un mensaje de WhatsApp, me puso, tú eres, la verdad, eres mi sol, y me respondió en el fondo románticamente, cosa que entre nosotros, eso no estaba sucediendo hace mucho, mucho rato. Te estoy hablando hace como 4 o 5 años que nosotros no nos hablábamos así. Y hoy día, en el fondo, fue como, no sé, también yo me sentía como extraña también, porque como que me da vergüenza, que uno es como ridícula también, en el fondo, como que uno debería estar acostumbrada a eso, pero no, la verdad es que no. Entonces, como que fue bien bonito. La verdad es que el cambiar, el decir las cosas, la verdad que ahora hace un cambio. Hace un cambio gigante en las personas. Sí, Estás cosechando entonces. Bueno, pero esa cosecha tiene que ser abundante, no va a ser cosecha de un día. Pero para que sea una cosecha abundante hay que seguir sembrando, hay que seguir regando, hay que seguir invirtiendo. Porque ya te diste cuenta que tus palabras, Tania, claro que cuesta. cuesta, porque uno no está acostumbrada. Yo soy una persona yo creo que por eso yo necesitaba buscar a Dios, principalmente porque en un periodo de mi vida me tocó batallar muchas cosas y tener un carácter muy fuerte y ser en el fondo siempre la que determinaba muchas cosas. Hoy día mi vida ya no es eso, ya mi vida es más tranquila, es mucho más tranquila de lo que era y ya no es necesaria esa defensa. Y bajar eso cuesta un montón. Entonces, el decirlo, el hacerlo, y también el que el otro te crea lo que estaba hablando, porque las primeras veces que yo lo dije, yo creo que por eso él no me creía, porque me miraba como extraña, así como, ¿qué le pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? Entonces, porque yo le decía como cosas, no sé, eres mi hombre, mi amor, qué ingenioso, qué buena idea. Él estaba pero sorprendido con todo lo que estaba diciendo, la verdad. Pero no sé, bueno, estamos de a poco, la verdad es que de a poco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esperamos que siga esa cosecha. Queremos escuchar más de ese testimonio. Estoy segura que Jenny te va a hacer el seguimiento en matrimonios. No te va a dejar así nomás. Si Jenny, ella ya tomó nota, dijo esta parejita, hay que fortalecer ese vínculo de amor que Dios trajo.
Así que, mira, qué lindo, qué lindo. ¿Alguien más que quiera dar su testimonio? ¿Cómo le fue con esas palabras de afirmación? Doris, tú, dale. Tienes que desmutearte. Sí. Teniéndolo fresquito, porque después uno ya se le empieza a olvidar, pero yo estoy acá de vacaciones, estoy con mi hija Trini, que es mi conchito, que tiene 13 años, en adolescencia, y con dos amigas, compañeras de curso. Eh, y, y me acuerdo que la Trini siempre ella me invita normalmente, la noche, mamá, ven a acostarte acá al lado mío, o me dice, ya, abrázame, se hace como la guagua y todo. Entonces, siempre me sacan cara, me dice, si yo no te pido que tú vengas a abrazarme, tú no me abrazas. Es decir, no es verdad, porque yo la abrazo. Pero yo lo primero que le decía era, ya está la cobradora de deuda. Porque siempre o es eso, o me chantajea con otro tipo de cosas. Entonces, yo le decía, la cobradora de deuda. Y después de lo que tú me dijiste, yo después al día siguiente le dije, Trini, me encanta, pídeme realmente, catetéame, le dije, yo te agradezco tanto que tú quieras de alguna forma que yo me acueste al lado tuyo, que te abrace. Entonces, y estoy aprovechando, la verdad, las cosas que yo creo que esta es una instancia única. Hace mucho tiempo que yo decía, dedicarle este tiempo ha sido para ellas, realmente, estoy en función de las chicas. Pero mi hija, la Trini, es mi guagua y cumple ahora en marzo 14 años. Entonces, si no aprovecho este tiempo en conocer a sus amigas, escucharlas hablar, acompañarla, ando a la pinta quizás de ella, pero la Trini, por ejemplo, cuando yo la invitaba a bañarse a la piscina, ya no quería bañarse conmigo en la piscina, la invitaba a pasear, no quería salir conmigo, pero con las amigas, de alguna forma, yo me uno y hacía una instancia hermosa entonces la estoy disfrutando, realmente la estoy disfrutando y la estoy aprovechando porque creo que realmente es una oportunidad que me está dando Dios para sembrar en mi hija y en sus amigas. Así que gracias, Señor. Y gracias por Qué lindo, Doris, qué lindo porque en verdad Dios es un Dios relacional y Dios es maravilloso. Él está todo el día mostrándonos cuánto nos ama, cuánto se deleita el permanecer con nosotros. Y nosotros, en la medida que nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero ser como tú, bueno, hay que ser como Él, no basta con decirlo, es necesario hacerlo. Acuérdense el versículo que memorizamos en un momento, ¿cierto? No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, este era un ejercicio para eso, ser hacedores de la palabra con un propósito, siendo intencionales. ¿Y con quién íbamos a ser intencionales? Con la gente que está a nuestro alrededor. Nuestros amigos, nuestros papás, nuestros esposos, nuestros hijos, la gente que amamos. Yo hoy, por ejemplo, mi hermano, le contaba a Jocelyn, mi hermano hoy está cumpliendo 50 años. Entonces fui un ratito a verlo a Santiago, porque día de semana es más complicado, pero esta mañana lo saludé por WhatsApp y más encima se me quedó el teléfono en la casa, así que yo era un desastre, me regañaron porque dejé el teléfono en la casa y yo dándome las de independencia, yo no necesito ese aparato, yo no nací con teléfono, fue mi excusa. Yo no dependo de esa máquina, pero llegué a la casa desesperada a ver dónde estaba porque necesitaba resolver muchas cosas. Afortunadamente tengo conectado el computador al WhatsApp y ahí me salvó la patria. Pero mi mamá le escribió un mensajito en el chat que tenemos de familia y yo en privado le dije, mamá, gracias por amar a mi hermano con esa intensidad, porque ella decía, claro, él es mayor, fue primer hijo, todo el tema, y me encantó, porque y me gané, y me dice, porque yo a ti también te amo con intensidad y sin límites. Yo, wow. Entonces ella sembró en mi hermano, yo sembré en ella, y luego yo cosecho. Y se dan cuenta, es una cadena. El amor se pega, el amor está en el aire, como dicen tantas canciones, pero el amor de Cristo se hace vida en nosotros. He ahí una gran diferencia. No basta con decir te amo. Se trata de vivirlo en el espíritu, de tener esa determinación. Y la barrera al principio parece difícil, como decía Alondra, de superar, pero la verdad es que no es difícil. Cuando ya damos el primer
paso que es el paso de la fe. Después empezamos a caminar, nos damos cuenta, estamos corriendo a los brazos de papá y estamos diciéndole, gracias Señor, porque tu fidelidad es maravillosa. Bien, hoy vamos a ver un tema, voy a compartir con alegría, compartir, aquí está. ¿Dónde se comparte esta historia? Aquí se comparte. Ese era el versículo que teníamos, ¿cierto? Para hoy. Hoy vamos a hablar, habíamos visto hace 8 días, perdón, también habíamos visto acerca de lo que tenía que ver con que de repente pedimos cosas que no están bien delante del Señor, porque las pedimos con malas intenciones y las pedimos solamente para que nos den placer. Este era el segundo tema que estábamos viendo, además de la lengua, ¿cierto? Que teníamos que contenernos. Y hay aquí una palabra que yo he señalado en el versículo 2 que dice envidian. Y la verdad es que muchas veces le quitamos la robustez, le quitamos el sentido de envidia. Y cuando el Señor nos habla de envidia, se habla de que codiciamos. Y hay 3 grandes cosas que nosotros codiciamos permanentemente. Codiciamos inmoralidad sexual, codiciamos poder y codiciamos riquezas. Y hoy en los 2 temas que vamos a ver, uno de ellos tiene que ver con las riquezas. Así que quiero que mantengamos este versículo vigente porque nos va a dar una plataforma, ¿cierto? Un fundamento a lo que vamos a hablar después. Ay, ¿cómo se pasa? 1, 2, 3 por mí. Se taimó esta cuestión. Se taimó. A ver. Mana, era codiciamos moralidad sexual, poder y ¿qué más era? Poder, riqueza e inmoralidad sexual. Ya, ahí está. ¿Ya? Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con los planes del futuro y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la segunda venida de Cristo, que la vamos a ver el próximo martes. Bien. Una de las grandes preguntas, ¿cierto? Cuando pensamos en nuestro futuro es, ¿cómo nos proyectamos? ¿Quiénes somos? Y entonces pensamos, no, yo tengo que ser como en mi casa me ven. No, como mi marido o como mi novio o como mis hijos me ven. O como, no sé, para las que están solteras, como Jocelyn, si algún día tuvo pololo, como mi ex me ve. O como tú quieres que te vean. O cómo realmente eres. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo yo me proyecto? Porque yo hoy en día soy pero nuestra vida va avanzando. Y si pensamos cuando teníamos 15 años, que todas tuvimos 15 años, y nos vemos hoy en día, decimos, wow, yo a los 15 años yo me veía en una realidad muy distinta. Yo personalmente no les tengo una foto mía, pero se las voy a mostrar el próximo martes, una foto mía y yo tenía una cara de amargura con 15 años que ustedes se la encargo. Ustedes me ven hoy en día y me dicen, es que no eres tú. Porque tenía mucho dolor en mi vida y poco a poco Dios ha ido sanando esos dolores y que son ejercicios interesantes que Dios te va llevando, pero hay que ser intencionales para también buscar esos dolores y empezar a sanar, ¿ya? Pero Dios me trae a mí, ¿cierto? Cuando yo empiezo a pensar en mis planes de futuro, cómo yo me veo. Entonces dice, estamos leyendo aquí el capítulo 4 del versículo 13 al 17. Quiero pedirte, Dani, si tú nos puedes hacer la lectura, por favor. Ya dice, presten atención. ¿Ustedes qué dicen? Pero lo estoy leyendo. Lo voy a leer de acá entonces porque no alcanzo a ver, donde nos vemos nosotros al ladito, no alcanzo a ver todo lo que dice la página. Por supuesto, Voy a sí, no leer hay desde mi problema. Biblia. El 13 dice, ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia
de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así es, gracias Dani. Fíjense que como empieza el versículo, dice, presten atención. Esto es como decir un alto. Cuando uno va en un auto, ¿cierto? Y se encuentra un letrero de pare, significa que tienes que detenerte y te están diciendo, presta atención porque estás llegando a un cruce peligroso, un cruce donde hay autos en direcciones varias y tú tienes que mirar a ambos lados, adelante y atrás, para ver qué es lo que está sucediendo. Esto es válido si vas en auto o si vas caminando, si eres un peatón, porque tienes que, para cruzar una calle, tienes que tener atención. Y nos está diciendo que vamos a hablar del mañana, pero que nosotros empezamos a hacer planes, dice. Y esos planes como que esos planes son pretenciosos, dice el versículo 16, y hay una jactancia. Entonces yo digo, yo me proyecto, yo me acuerdo, una persona muy querida, muy cercana a mí me decía, yo voy a trabajar en la industria petrolera y voy a ganar dólares. Y esa era su proyección. Hoy en día yo veo a esa persona y lo que menos tiene son dólares, pero su meta era esa. Entonces se jactaba de su conocimiento, se jactaba de su preparación y se jactaba de lo exitoso que podía ser. Ahora, no está mal soñar, porque Dios nos da esa capacidad de soñar. Pero fíjense, el versículo dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces yo estoy estableciendo una dependencia en mis planes de Dios. Y que entonces cuando yo tiro, ¿cierto? Mi flecha, digo, hacia allá va mi futuro, tengo que decir, Señor, ¿cómo tú me ves en el futuro? Necesito verme como tú me ves en el futuro. ¿Cuál es ese plan perfecto? Ahora, Dios no está diciendo, por ejemplo, porque hay mucha ignorancia en estos temas, por ejemplo, es que el hombre de mi vida lo va a escoger Dios. Bueno, dentro de los siervos de Dios hay muchos. Es que la carrera de mi vida la va a escoger Dios. Dios tiene un montón de profesiones, pero Él quiere que tú también participes de esas decisiones. Pero Él quiere que le preguntemos, Señor, ¿te parece bien que yo estudie medicina? ¿Te parece bien que estudie robótica? ¿Te parece bien que yo me quede en casa y sea ama de casa? ¿Te parece bien, Señor, que yo haga esto? Porque de pronto Dios tiene otros planes y dice, ¿sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, yo estudié ingeniería química, ingeniería civil química en Colombia, pero a mí siempre me han llamado la atención las cosas de fotografía. Pero si yo hubiese sido fotógrafa, mi destino y mi presente sería muy distinto. No digo que sería mejor, no digo que sería peor, pero sí sería distinto. Pero cuando yo veo mi vida y veo el hoy donde estoy, digo, Señor, si yo no hubiese estudiado esa carrera que tú me guiaste a estudiar, yo tal vez no tendría la relación que tengo hoy contigo, porque vería la vida distinta, porque sería tal vez más artista y sería menos planificadora o menos, a mí me encanta la optimización de los procesos y así yo hacía la pasta de dientes hasta el último pedacito, a mis hijos los pobres y le busqué el método para que ellos utilizaran hasta el último, pero es parte de mi formación de ingeniería. Yo no tenía eso, pero Dios me preparó y me capacitó, porque Dios nos capacita y nos prepara para nuestro futuro. Bien. Nosotros cuando estábamos más chicos, ¿cierto? Veíamos y nos empezamos a proyectar. Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, nos dice el Señor. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Él lo va a dar todo para que nosotros alcancemos los mejores planes. Pero esto significa que yo voy a participar en los planes que Dios tiene para mi vida, pero también lo voy a hacer partícipe a Él en estos planes, porque Él ha escogido un camino y está dispuesto a dar lo mejor de sí para que yo tenga lo mejor de mí que le dé gloria a Él. No sé si se entiende, ahí me enredé un poco en las palabras, pero dar lo mejor de mí
porque Dios está dispuesto a dar lo mejor de sí para que yo dé lo mejor de mí hacia Él, ¿ya? Entonces hay una cuota de esfuerzo y sacrificio en todo, no hay nada. Esta semana yo estoy tomando una escuela de gobierno y economía y veíamos, no esta semana, la semana pasada estudiábamos y veíamos cómo el trabajo es una forma de adoración a Dios. Y cuando nos enseñaban esto, recordaba una canción que tal vez ustedes aquí en Chile la han escuchado. En Colombia, en un momento dado, era muy popular y decía que era una de estas cumbias típicas del trópico, y decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No sé si ustedes han escuchado esa canción. Y hablaba del negrito del batey y que el negrito no quería trabajar y que el trabajo era, pero cuando yo veo que me dicen ahora, me dicen, oye, el trabajo lo hizo Dios como forma de adoración, porque yo con el trabajo puedo conocer a un Dios que me permite relacionarme con otras personas, que me permite entender cómo es la provisión que Dios tiene, la forma de gobierno, la forma de relación, la forma de interacción. Me doy cuenta de que en muchas formas, a través de mi trabajo, yo puedo alcanzar adoración a Dios. Cualquiera sea su actividad, aún para aquellas personas que dicen, es que yo no tengo un trabajo formal. Bueno, estás en casa, estás siendo ama de casa, yo le digo, eso es la gerencia del hogar, perdóname, pero ahí hay que trabajar 24/7, ahí no tienes horario. Si se enfermó el cabro, si se enfermó el marido, hay que estar ahí de enfermera a las 3 de la mañana igual. Y ahí toca ser enfermera, y chofer, y cocinera, y toca saber lavar la ropa, y toca hacer un montón de cosas. Yo creo que es de las funciones, de los trabajos más duros que hay, y los haremos nosotras las mamás, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros trabajemos, ¿cierto? Buscando la gloria de Dios, teniendo la certeza de que Él está dando lo mejor de nosotros. Ay, chuta. Ahora, aquí traje un pequeño resumen de lo que habíamos visto días atrás, ¿cierto? A través de la carta que nos escribía Dios. Y era lindo poder recordar cómo nos vemos nosotros en un momento dado y cómo nos ve Dios. Y por qué es importante que la planificación la hagamos de la forma como nos dice, ¿cierto? El versículo en Santiago. Si tú quieres, Señor, entonces esto se llevará a cabo, esto se hará. Porque somos criatura de Él, porque somos templo del Espíritu Santo, somos bendecidos, somos santos, somos cabeza y no cola. Este se los voy a mandar para que ustedes lo tengan, porque es un resumen muy bonito con los versículos para que lo puedan ver. Somos elegidos, más que vencedores, somos la luz del mundo, aceptados, amados, pero sobre todo, y algo que ha llegado muy profundo a mi corazón, es que somos uno en Cristo. En este versículo, ¿cierto? Nos enseñan cómo estamos completos en Cristo. Una de las grandes mentiras que Satanás siembra es que nunca somos suficientes y nunca somos dioses demasiado grandes. Jesús nos dejó una vara tan alta que nunca vamos a poder alcanzarla. Pero cuando nos dicen que Dios nos ve completos porque somos completos con Cristo, tenemos una perspectiva distinta a la vida. Entonces empezamos a renunciar a las etiquetas de temores, renunciamos a las etiquetas de miedo, ¿cierto? Que la sociedad y el mundo nos están diciendo. Muchas veces uno dice, no eres suficiente mujer, no eres suficiente mamá, no eres suficiente esposa, no eres suficiente amiga, no eres suficiente hija. Y no es cierto, es una mentira. Nosotras somos suficientes porque contamos con el complemento de Cristo. Él nos hace perfectos. Entonces es importante que nosotros nos veamos de la forma como Dios nos ve. El versículo, ¿cierto? También nos habla, en esta porción nos habla de la neblina del amanecer. Y nos dice, voy a volver al versículo para que lo podamos ver. ¿Dónde está? Aquí está. Y dice, compartir. Dice el versículo 16, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejantes. No, la neblina, el versículo 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Alguna sabe lo que va a vivir mañana?
¿cierto que no? Podemos tener algunos planes. Yo, por ejemplo, pienso que mañana voy a estar en la oficina, mañana es miércoles, mañana tengo una reunión con una amiga, que ir a conversar con una amiga, pero ¿y qué pasa si dicen que mañana hay cuarentena? ¿Qué va a pasar con mis planes? Se arruinan. Pero mi relación o mi condición con Dios van a cambiar. No, porque donde quiera que yo esté, tengo la certeza de que Jesús está. Nos lo establece el Salmo 23. Dice que Jesús está permanentemente con nosotros. Entonces mi vida no cambia y si se dan cuenta, mi vida es inamovible y mi relación con Dios sin importar las circunstancias. Y dice, la vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y hay momentos en nuestra vida, ¿cierto? Que de repente pensamos que está absolutamente la tiniebla. No tenemos ni idea de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No sabemos lo que va a suceder cuando tenemos crisis, cuando tenemos conflictos, cuando enfrentamos enfermedades, cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿cierto? Nosotros establecemos que hay una neblina y es allí donde tenemos que aprender a caminar por esta fe que el Señor nos está pidiendo. Porque el Señor siempre quiere que vivamos y hagamos las cosas bajo su ley, bajo sus preceptos. Pero tenemos que recordar que nosotros estamos bajo la gracia, recordando que la gracia es un regalo inmerecido, algo que yo no merezco, algo que no he ganado. De hecho, muchas veces recibimos la bendición de Dios y no entendemos por qué, porque me he portado mal, porque veo mi vida y me doy cuenta de que he tomado decisiones erróneas, porque he tomado acciones que no son acciones que en verdad yo sé que le agradan a Dios. Entonces me empiezo a confrontar y empiezo a ver cómo es esta vida. Bien, ¿preguntas hasta aquí, chicas? ¿No? Vamos entonces a seguir con la siguiente porción de la palabra, ¿cierto? Que tenemos en Santiago, el capítulo 5, del 1 al 8. Vamos a leer primero la primera parte. Doris, si tú me puedes leer del versículo 1 al 5, por favor. El título que dice Advertencia para los ricos. Es un tema desafiante. ¿Lo leo del computador o no está? Presten atención ustedes los ricos. Espera, se me corrió esta cuestión. Ah, sí, ya, dale. Presten atención ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Son palabras fuertes, muy fuertes. Cuando yo leí esto y estaba preparando esta enseñanza, me acordé del estallido social. Lo siento, tuve que recordarlo, porque habla de injusticia, varios de los temas del estallido social hablaban de protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. ¿Escucharon cosas parecidas ustedes durante ese tiempo? Pero aquí está haciendo una advertencia a los ricos. Ahora, ¿quiénes son los ricos? Dice que son personas que tienen oro, que tienen plata. A ver, voy a compartirlo para que lo puedan ver bien. Dice que tienen riquezas, que tienen ropa fina, que tienen oro, que tienen plata. Pero aquí hay algo en particular, porque hay algo que yo quiero dejar muy en claro. Dios no está en contra de los ricos.
Dios no está en contra de que tengamos cosas. De hecho, Él quiere que seamos prósperos y que recibamos muchas cosas, pero quiere que nuestro corazón no esté o no se fundamente y no se apoye en si tenemos o no tenemos riquezas, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Y entonces Santiago aquí aparece como si fuese un profeta de justicia social, ¿cierto? Que se unió a la gente que ha estado protestando en esto del estallido social. Que protestar tampoco es malo, chicas. En muchas partes de la Biblia, Dios dice que está bien protestar. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que hay una acumulación de riqueza, pero en Mateo 6, 19 al 21, vamos a buscarlo para leerlo. A ver, ¿dónde está? Mateo, no, tengo aquí en el teléfono para leerlo. Dice Mateo. ¿Alguien que lo encuentre? Mateo 6, del 19 al 21. Dice aquí, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Quién habla estas palabras? Dios. Jesús en Cristo. persona, Jesús nos está hablando de Sí. estas palabras. Y fíjense que es fuerte lo que dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, no importa cuánto dinero tú tengas, o cuántas propiedades, o cuánta ropa, o cuánto oro, o cuánta plata tengas. El punto es, el tesoro de tu corazón, ¿son esas cosas materiales o es Dios mismo? Dios. Claro, es fácil decirlo, pero cuando uno se enfrenta a que te despiden del trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que vivir un año y tienes hijos y tus hijos te piden, mamá, queremos sushi, y tú dices, wow, ¿sabes qué? No tengo, porque sabes que tienes la plata justa para pagar la cuenta de la luz y te la conseguiste con mucho esfuerzo. ¿Qué haces? Ahí empieza un trato con Dios, un trato tremendo, porque te empiezas a volcar, ¿cierto? Y te das cuenta de que el amor al dinero de repente empezó a quitarle espacio al amor a Dios en tu corazón. Y empiezas a ser confrontado. Y la idea es que no seas confrontado, sino que tu corazón siempre lo mantengas, ¿cierto? Vinculado al amor con Dios. Pero no es fácil. No es fácil, porque las riquezas, ¿cierto? De repente pesan en nuestra vida. Cuando de repente tengo que vender el auto porque necesito dar de comer a mi familia, necesito pagar el arriendo o necesito pagar el colegio, cosas como esa te ves enfrentado y dices, estuve mucho tiempo cómodo en mi auto y ahora, ¿qué hago? Y te duele y empiezas a darte cuenta de que en verdad has dejado este espacio. Entonces Jesús mismo nos está diciendo, está bien que tengas cosas, pero no dejes que tomen el espacio, el trono de Dios en tu corazón, porque Jesús es nuestro rey. Entonces, una vez le contaba yo a una amiga que le dije, Jesús, quiero que tengas trono en mi corazón. Y orando Jesús me decía, Dios me hablaba y me decía, ¿y cómo sería el trono que tú pondrías en mi corazón? Entonces a mí me gustan las cosas así súper vintage. Entonces yo le dije, yo pondría una poltrona grande así, de estas estilo patch, así de muchos colores, bien linda, súper cómoda. Cuando tú llegues en mi corazón te sientes y digas, aquí estoy, wow. Y se extienda, ¿cierto? Y me encantaría tener y ya la estoy mirando dónde para ponerla en mi casa porque quiero ese sueño de mi corazón tenerlo aquí, decir, Señor, ahí está el trono que está en mi corazón, quiero que también esté en mi casa, que lo vean mis hijos, que todo el que llega vea que este trono que está en mi corazón es tangible, es real. Entonces tengo un sueño allí ya, pero
porque no quiero que las riquezas tomen camino. Pero cuando Santiago nos está hablando de estas riquezas, dice que estas riquezas en particular, veamos en el versículo, ¿dónde está el versículo? Ay, se me pierde ese versículo. Aquí está. Dice, cierto, aquí que esa riqueza se está pudriendo, dice el versículo 2. ¿Qué pasa con las riquezas que se están pudriendo? ¿Qué pasa si tienes, por ejemplo, en la antigüedad, cuando se escribieron estos versículos, la riqueza no era tener electrodomésticos y tecnología porque no la había? La riqueza, ¿de qué podían estar ricos ellos? ¿Cómo se veía la riqueza en esa época? Animales. Animales. Pero esos Pan, animales, ¿y qué más? ¿Qué más? A ver. pan. Pan, eso significa que había cereales, había granos, ¿cierto? La Y tierra. Seda, púrpura. bueno, imagínense, y todo eso se está pudriendo. Imagínense ustedes en su casa una habitación llena de cosas lindas, perfectas, pero todas con moho, podridas. El oro, cuando por ejemplo no se trabaja o se tiene estático, ¿cierto? Dice que se corroe y empieza a perder brillo. ¿Y comprarían ustedes unas joyas que están todas opacas y les dicen, es que es de oro? No. No serían atractivas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí con esto? Que el Señor, el Santiago nos está diciendo que hay una condición. ¿Dónde pasó al siguiente? Siempre se me olvida, ya, aquí está. Dice que estos alimentos se están pudriendo. Y si tú tienes el refrigerador lleno y dices, no, yo estoy, mira, Dios llenó mi alacena. Tengo la alacena, el refrigerador, tres congeladoras, todo lleno, pero todo se está pudriendo. ¿Te serán útiles esos alimentos? No, porque se descomponen. Claro, es una riqueza que es basura. Después dice las ropas. Tenemos tanta ropa, y si ahí hace referencia a todas las cosas materiales, tenemos tanto que las polillas se las están comiendo. Entonces voy a tener 50 abrigos, uno para cada semana del año, 52 abrigos. Oh, voy a verme tan elegante. Pero cuando yo vuelvo a usar el abrigo de la primera semana y está todo roto con las polillas, me va a gustar usarlo. ¿Cierto que no? Y me voy a dar cuenta en el caminar que hay mucha gente a mi alrededor que además tiene esa necesidad de ese abrigo o de ese alimento que se está pudriendo en mi casa y yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque codicio las cosas. Y fíjense la introducción, el versículo que les hacía yo mención, ¿cierto? La codicia que tenemos del poder, de la inmoralidad sexual y de las riquezas. Se pudren. Cuando yo codicio, las cosas se pudren. Siempre hago referencia al mar muerto y al mar de Galilea. En el mar muerto las aguas entran y como no tienen por dónde salir, no fluyen, entonces el mar muerto se llama muerto porque no tiene vida. En cambio, en el mar de Galilea, que está muy cerquita en la geografía, lo vemos que entran las aguas y luego salen por otro lado. Y ahí hay vida. Entonces, si yo tengo riquezas y yo digo, Señor, por ejemplo, un ejercicio, algo práctico que uno puede hacer en la vida, si voy a comprarme un pantalón, entonces yo establezco, perfecto, me compro un pantalón, gracias Señor por la provisión que tú me has dado. Primero, Señor, podré comprarme el pantalón, hay que preguntarle al Señor también. Pero digamos que Dios te dice, te autoriza, ya, cómprate ese pantalón, te ves guapísima, está bien que renueves, has trabajado duro. Y yo te quiero dar ese pantalón, te dice el Señor, ya, dale. Me lo compro y me veo, pero, y miro y tengo, no sé, 5 pantalones, 10 pantalones. Señor, ¿qué pantalón debo reemplazar con este que tú me has dado? Y saco uno y digo, este se lo voy a regalar a alguien más, lo voy a donar. Ahí, por ejemplo, ayer estuvimos en el hogar de niñas, hablábamos con la directora, con Viviana, tienen 30 niñas y les pudimos llevar 1 metro cúbico de ropa. Usted sabe la cantidad de ropa de mujer, esas niñas estaban pero exhaustas, en éxtasis total. Y el pastor Javier, porque yo trabajo con una ONG,
él trabaja también y saca alimentos del Banco de Alimentos. Hay una institución, una organización que se llama Banco de Alimentos, donde hay muchas empresas que donan alimentos que están próximos a vencer muchas veces, que tienen 1 o 2 semanas próximos a vencer, y los donan y ellos a través de la ONG se inscriben, ¿cierto? Van, recogen alimentos y pudimos llevar estos donativos también al, banco, al hogar de niñas. Esos alimentos se iban a podrir y el Señor proveyó para alimentar al hogar de niñas. Se llevó a un hogar de rehabilitación, se llevó a la gente hay un hogar de discapacitados acá en las canteras, y se llevó, y fue increíble, fue increíble. Y digo, Señor, eran riquezas de otro, pero tú no dejaste que se pudrieran. Era ropa de otro, ropa que recogemos de donativo. Ustedes saben que una vez al mes pasamos por todo Chicureo recogiendo donativos de ropa y cachureo de casa y qué sé yo, y muebles. Y bueno, esa ropa salió de acá de Chicureo, salió de nuestro barrio. Y no se pudrió, no se la comieron las polillas. Entonces tenemos que aprender a limitar como hijas de Dios nuestras cosas. Necesito, por ejemplo, necesito tener 20 platos. A algunas nos gusta, por ejemplo, tener 2 vajillas, porque recibimos gente, pero de repente tenemos en exceso. Entonces, eso que está en exceso, compártelo con otro y aprende también a limitarte en tus cosas. Con respecto al oro y la plata que se corroen, el apóstol nos está hablando de algo muy, muy particular. Nos está diciendo, tienen riquezas y no las han puesto a trabajar. ¿Qué pasa si tú empiezas a acumular, acumular, acumular y compras y no pones a trabajar esas riquezas? También en esta escuela de gobierno y economía en la que estoy, estamos leyendo un libro muy desafiante que habla sobre la economía del mundo en general. Si todas fuésemos hoy en día al banco a pedir que, fíjense que los billetes dicen, vale 1,000 pesos en oro, y fuésemos a decir, quiero cambiar mi dinero en oro, no habría suficiente oro en el mundo para reemplazarlo por el billete que tenemos en el bolsillo. ¿Qué significa? Que ese billete es puro plástico y puro papel, no es oro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una mentira allí por medio del sistema financiero que nos quieren hacer creer que estamos ricos, que tenemos ese oro. Pero cuando yo tengo ese dinero y lo pongo debajo del colchón y lo voy a cambiar, el banco me dice, no tienes oro, pues no tienes nada. Pero hay otros que sí tienen el oro. Y en esa época, la época bíblica, cuando se escriben estas cartas, la gente manejaba el oro, tenían joyas, ¿cierto? Y ese oro no lo hacían trabajar. Entonces había gente que no tenía dónde trabajar. Hoy en día es lo mismo. Hay gente que acumula, tiene guardado y no genera, por ejemplo, un emprendimiento. Entonces yo te digo, tú puedes darle emprendimiento a alguien y eso le daría trabajo a la gente. Si todos los que tenemos guardado ponemos a trabajar, entonces no habría gente mendigando en las calles, porque habría más oportunidades de trabajar. Emprendimientos de muchas cosas. Aquí en Chicureo es la mata de los emprendimientos. Que si el aseo, que te lavo los vidrios, que te lavo el auto, que te hago los trámites. O sea, oportunidades hay muchas. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a no acumular riquezas para que se corroan, para que se pudran o para que se las coman las polillas. Nosotros tenemos que ser hijos donde fluye la riqueza para que otros también puedan recibir esa riqueza. Nuestro reino, el reino de los cielos, cuando dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado y se acercó a mí y me recogió de la inmundicia donde yo estaba, Él quiso darme para que yo también diera. Y nosotros hemos recibido abundante en espíritu, en lo material, hemos recibido en lo emocional y tenemos que aprender a dar. Es súper importante encontrar ese camino de la bendición de dar. Siempre, por eso, dar palabras de afirmación, dar cosas materiales, ofrendar, orar, dar tiempo, hablábamos el otro día, el dar y permitir que las cosas fluyan. Entonces aquí viene una gran pregunta y es,
¿qué es lo que yo he recibido? ¿Cuáles son las riquezas que yo he recibido? Porque yo te aseguro que Dios a ti y a mí nos ha dado riquezas y nos está llamando ricos. Y aunque esta porción de la palabra parezca ser fuerte y hable de un grupo social en particular, yo creo que nos está hablando a todos. Porque Dios, cuando nosotros le hemos aceptado y abrimos nuestro corazón y dijimos, Jesús, quiero que vivas en mi corazón, Él, así como los sabios de Oriente vinieron con oro, mirra e incienso, así mismo Él hizo con nosotros. Y nos ha dado mucho, nos dio vida, una vida abundante, nos ha dado tiempo, nos ha dado salud, nos ha dado oportunidades, nos ha dado hermanos, nos ha dado contención, nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha dado casa, nos ha dado un lecho donde dormir, abrigaditas. ¿O alguno de ustedes pasó frío anoche? Yo creo que no. Bueno, y eso que el clima está así como cambiando. Y bueno, no sé, Nikiki, cómo está Joana, tú nos dirás. Yo veo que está como bueno. ¿Cómo la pasaste? Exquisito acá, exquisito. Frío no pasaste y tus hijas No, tampoco. Y tampoco. hambre, Gracias ¿pasaste a Dios. hambre tampoco? Poco, Nada. gracias a Dios. No te nada. faltó nada. Oh, mira, qué maravilloso. Porque Dios te ama, porque Él ha provisto. Y tú sabes el trato que Dios ha tenido en tu vida. Pero algún día durante ese tiempo de trato, ¿te faltó algo? Tu mesa, tus hijas dijeron, mamá, no hay sino pan, un pan duro y un agua de comer. Nunca. Aún en nunca. los momentos difíciles, el Señor proveyó y proveyó de Amén. múltiples maneras. Entonces, es importante creer, es importante ver, es importante conocer estos testimonios, porque Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo, chicas, es tiempo de fluir, es tiempo de creer. Si ustedes ven lo que se habla en términos generales en el mundo, nos hablan de escasez, nos hablan de que viene una hambre tremenda, nos hablan de que vienen más enfermedades, nos hablan de pestes. Pero fíjense que todo eso que suena tan terrible, y lo vamos a ver en profundidad el próximo martes, nos habla también de algo maravilloso, que es la segunda venida de Cristo. Amén. Sí. ¿Ves? Amén. Y quiero a ver si podemos volver donde está. Ay, se me fue esta cuestión. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Compartir y dice, ay, se me fue, compartir. La última parte dice del versículo 7 al 8, dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. ¿Y qué era lo que estábamos sembrando nosotros? ¿Se acuerdan el versículo que memorizamos? ¿Qué estamos sembrando? ¿Cuál era la semilla, Jocelyn? La semilla era de la paz. Paz. La paz, excelente. Esa es nuestra semilla, la paz. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor nos llama pacificadores. Somos pacificadores. ¿Está o no está revuelto el planeta en este instante? Sí. Allí en tu barrio, ¿está o no está revuelto? Sí. ¿Y quién se levantará sino nosotros? La creación gime que los hijos de Dios se manifiesten porque hemos recibido la verdad de Dios y necesitamos manifestarnos con paz, porque la paz trae justicia. ¿Y qué es lo que están clamando? Arriba lo leíamos, ¿cierto? Dice, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Hay injusticia, la injusticia de los seres humanos. La gente reclama injusticia, pero cuando sembramos paz, recogemos la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? La conexión como Dios nos lleva a la gran cosecha, pero dice del Señor en el versículo 7, esperen a que maduren los preciosos cultivos. Vale la pena esperar esta semilla que estamos sembrando. Ahora, esta semilla se siembra en el corazón de las personas, no se tira hacia las multitudes. Claro, hay actividades que se trabaja con multitudes, o por ejemplo, cuando vamos a la iglesia el domingo, nos congregamos físicamente, o cuando estamos en el culto presencial o online, el pastor o el predicador
siembra esta semilla de paz a las multitudes, pero está sembrando en el corazón de las personas. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Y en Apocalipsis vamos a estudiar el próximo martes que el Señor habla de pestes, habla de tempestades, de catástrofes naturales, habla de corrupción, habla de la presencia del dragón rojo, habla de muchas cosas. Apocalipsis es uno de los libros más apasionantes y más hermosos porque nos trae la revelación desde la voz de Dios, de Jesús. Y cuando un padre te habla de su hijo directamente, hay una pasión distinta. Cuando ustedes hablan de mis hijos, los han visto, ¿cierto? Cómo ellos se mueven, pero cuando yo hablo de mis hijos, es que el babero es enorme. Y uno se goza y se deleita. Y cualquier detalle lo ve maravilloso, fantástico. Apocalipsis es un libro que se escribe desde la voz de Dios, hablando de la revelación de Jesús para los últimos tiempos. Y nos habla del carácter de Jesús. Yo anhelo que este año podamos sentarnos a estudiar Apocalipsis y si lo logramos, pues hay que convencer al pastor que nos autorice porque es un libro muy, muy apasionante. Así que yo voy a estar orando porque podamos estudiar juntas Apocalipsis. ¿Bien? Sí. Eso les cuento. Entonces, volvemos, ¿cierto?, a Santiago, este profeta de justicia social que nos dice, por favor, veamos lo que Dios nos está dando para que podamos fluir en muchas maneras, porque mucha gente necesita y nosotros tenemos ese llamado, porque Dios nos ha visto como ese diamante precioso, Él nos ha hecho ese diamante precioso. Entonces, desde la mirada de Dios, vamos a empezar a actuar. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a empezar a orar esta semana y le vamos a decir, Señor, yo quiero ver tu corazón. Muéstrame qué es lo que tú amas para que yo pueda empezar a amarlo también. Y puede ser una cosa tan loca como mi vecino que me ha hecho la vida imposible. Por ejemplo, ¿por qué no? Yo tengo una vecina que ella cada vez, mire, yo pongo música cristiana y al tiro la señora, pero le subo 5 el decibel y la señora al tiro el WhatsApp. Apaga tu música, por favor, bájale, ¿hasta cuándo? Y puede estar empezando. Y la señora, el otro día puso en el WhatsApp del condominio, tengo un cuadro, ¿quién lo compra? Yo te lo compro, le dije, yo te lo compro. Lo tengo aquí pegado, es hermoso. Las chicas vinieron el otro día, lo vieron, hermoso. Después otro día dijo, estoy regalando lirios azules. Yo te recibo, porque me encanta. Yo quiero relacionarme, quiero ser intencional. Yo quiero que ella conozca un Cristo distinto, un Cristo que se acerca, un Cristo que la ama, un Cristo que la contiene, un Cristo para el cual ella es importante. Por eso las palabras de afirmación son vitales. Por eso no solamente oír la palabra, sino hacerla. No solamente hacerlo a mi manera, sino buscar la sabiduría de Dios. Y si se dan cuenta, hemos conectado todos los versículos que estamos aprendiendo, porque yo quiero sembrar esa paz que Dios me da en ella, para que en ella también crezca la justicia de Dios. Y la única forma es ir y llevarle la semilla del amor y la paz que Dios me da, que Dios ha puesto en mí. Ese fruto que crece en mí es la gran riqueza que yo tengo. El amor de Dios, la paz de Dios, es un regalo. Entonces yo quiero que esa riqueza sea compartida. Entonces vamos a tener ese ejercicio, ¿cierto? Para la próxima semana. Y como versículo de memorización, Tania, pero habías hecho una pregunta. Dice, Señor, ¿qué hay en tu corazón? Pero cuál era el desafío? Empezar a ver las riquezas que tenemos para poder compartir con otros. Pero, hermana Tania, ¿usted habla de las riquezas espirituales? Tenemos muchos tipos de riquezas. Tenemos riquezas espirituales, tenemos riquezas materiales, tenemos riquezas emocionales también. Sí. De repente, por ejemplo, hay gente que emocionalmente es muy extrovertida, es parte de su personalidad. Hay gente que le gusta mucho escuchar a otros,
son parte de las actitudes. Por ejemplo, yo tengo riquezas en el tiempo, tengo tiempo libre y yo puedo decir, Señor, este tiempo libre que es valioso para ti, como yo lo puedo utilizar para tu reino, para estar con alguien más, para impactar la vida de alguien. Quiero ofrendarlo a ti. Entonces, empezar a identificar esas riquezas. Señor, voy a ir a mirar mi closet, ¿cómo está? ¿Cuánta ropa tengo aquí? Quiero mirar, por ejemplo, oye, estoy llena mi alacena. De repente estoy comprando mucho de algo. Voy a dejar de comprar para mí y voy a ofrendar a la canasta familiar. Porque yo no sé ustedes, pero yo de repente tengo que botar comida en mi casa, porque preparo mucho, porque tengo el ojo más grande que el estómago, entonces en vez de comprar, no, sí, yo se me olvidó le contar, porque de repente preparo y los chicos no les gusta, y entonces ya me empiezo a comer yo, pero queda ahí, y yo soy buena para congelar, yo digo, no se pierde por ningún motivo, y lo congelo. Pero lo congelo y cuando lo voy a sacar lo descongelo y digo, bueno, ¿y quién quiere? Bueno, tengo 3 perros, los perritos están gorditos, ya les voy a mostrar una foto todavía, es gordito. Pero claro, pero entonces yo he estado viendo desde mi visión también de ingeniería, ¿cómo puedo optimizar para botar menos comida? Y si tengo plata para comprar, para botar, ¿por qué no más bien optimizo mis comidas y lo que me está sobrando yo lo llevo al hogar de niñas o al hogar de ancianos de Batuco o voy donde alguno de las personas que necesitan dentro de la iglesia, la visito, les llevo una ofrenda de alimentos, oro por ella, la escucho y le expreso cariño, le expreso el amor de Dios. ¿Por qué no? Y le estoy dando, le estoy parando oreja, le estoy dando tiempo, le estoy llevando una ofrenda en alimentos, entonces tenemos que aprender a llevar estas acciones que hablábamos en días atrás, ¿cierto? Estos actos de justicia, llevarlos a la realidad. Porque de otra forma nuestras riquezas se pudren. Entonces, Señor, la oración es muy sencilla. Señor, ¿qué riquezas tengo en mi vida? Muéstrame. ¿Y cuáles se están pudriendo? Yo les voy a mandar un WhatsAppito como siempre para que ustedes tengan súper claro la tarea, ¿ya? Y nos vamos a encontrar y le vamos a preguntar también, tercera pregunta, ¿qué quieres que haga con estas riquezas, Señor? Que estas riquezas que se están pudriendo, ¿qué quieres tú que yo haga? Y le vamos a preguntar a Dios. ¿Tengo ropa que se está pudriendo? ¿Qué debo hacer con ella? ¿La guardo? ¿La regalo? ¿La vendo? ¿Se la doy a alguien para que la venda? Porque también puede ser, por ejemplo. Hay gente que su trabajo es ese, ir a vender ropa. Tenemos varias personas dentro de la iglesia, ¿cierto? Que tienen trabajos informales porque necesitan levantar recursos. ¿Por qué no? Bien, y nuestro versículo para memorización va a ser el versículo 15, el 4:15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque nuestra determinación como hijas de Dios es que digamos, siempre viviremos y haremos eso que el Señor quiere. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Bien, eso chicas, porque ya se me fue el tiempo. Preguntas del tema de la tarea se las voy a mandar todas como siempre para que la tengan. ¿Algo que comentar? ¿Inquietudes? Sí, yo quería dar gracias porque no, yo sé que estuvieron hablando el jueves. Quiero dar gracias porque mi prima, la operación, o sea, la cesárea de mi prima está súper bien. Mi sobrina Josefa está hermosa. Y nada, quiero darle gracias a Dios porque tengo otra integrante dentro de mi familia, dentro de la familia de Dios. Gracias porque salió todo bien. Qué lindo, Jocelyn. Gracias por contar tu testimonio. Sí, recuerdo que el jueves a última hora te pregunté y me contaste que la Josefita había nacido. Qué linda. Nos debes una foto, así que la próxima vez tú nos traes una foto de la Josefa o me la mandas y yo la proyecto para que todas la conozcamos. Es que es hermosa, es hermosa.
Eso, queremos conocer a la Josefa, sí. ¿Cierto, chicas? Queremos conocer a la Josefita. Ah, si Dios Sí. quiere, yo la voy a conocer en persona la próxima semana. ¡Ay, qué suerte! ¿Pero cómo? Vive en Iquique, tu prima está en Sí. Iquique. Es que ustedes no saben, pero Jocelyn, además de ser una hermana en Cristo maravillosa, ha creado un nexo con su tía que está acá en Iquique. De hecho, hoy día fui con mis hijas a la casa de ella, comimos pizza, es mi nueva amiga acá en Iquique, porque yo igual estaba un poquito sola. Ha sido maravilloso. También le doy gracias a Dios por Jocelyn, por su corazón, por este vínculo que generó, por la vida de su tía, de Rita. Y no, maravilloso, somos una familia en Cristo y es tan lindo, es hermoso. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Sí. ¡Guau! ¡Guau! Dios está trayendo Hermoso, fruto. sí. Qué lindo, Joana, qué lindo, Jocelyn, me encanta, me encanta, por Sí, favor. sí. Entonces, anda, necesitamos que vayas, que ministres esas vidas, de las riquezas que Dios está poniendo en tu corazón, allá con ellos ministrando, qué cosa más linda, wow. Me sorprendes Jesús, qué lindo, oh, maravilloso, maravilloso, bien. Vamos a terminar orando. Doris, ¿tú quieres orar al final, dar gracias al Señor? Mira cuántos regalos hemos recibido hoy, el testimonio de Alondra, el testimonio de Joana, el testimonio, ¿qué más dio? Tu testimonio, y seguro que las chicas también. Ahí ya Daniela y Paola nos van a contar el próximo martes cómo estuvieron las vacaciones, que van a venir reenchufadas con todos los temas, y ahí vamos a que nos cuenten, ¿vale? Ya, así que dale nomás, cerramos en oración. Ay, gracias, Padre. Gracias también por tu palabra y por tu espíritu que nos escudriña. Y gracias por tu palabra que realmente también es un espejo donde nosotros nos podemos ver. Yo te doy gracias, Señor, porque te revelas. Yo no me creía una mujer codiciosa, pero veo que sí soy codiciosa, Señor. ¿Cuántas cosas de más, Padre? Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Enséñanos a ser sabias administradoras, Señor, de todas las riquezas que tú nos has dado, en especial de tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, Señor, por tanto, por tus dádivas, por tus favores, por tus bendiciones, Señor, por tus talentos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres sabias, Señor, y a ocupar, Señor, nuestros dones, nuestras riquezas, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias por los testimonios, por tu obrar, por Jocelyn, por Johanna, Señor, por conocerla, porque han permanecido, Señor, porque no hay distancia, Señor. Coquimbo, Iquique, Chicureo, Señor, y podemos estar unidas en un espíritu, Señor. Yo no sé cómo se llama nuestra hermana Emilia, que siempre comparte por su amiga que está ahí, Señor. Yo me conecté tarde, pero también la bendigo. Gracias por las sembradoras de paz. Gracias. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Gracias, Señor. Gracias por Tania, que invierte su tiempo. Gracias porque ella, Señor, con tanta humildad dice que le sobra tiempo, Señor. Ella está sobrepasada, pero gracias porque nos alienta y nos anima, Señor. ¿Cómo ocupa su tiempo, Señor? Bendice toda esa provisión tuya, Señor, de poder llevar al hogar, a los ancianos, Señor, a huellas, Señor, aquellos que reparten, que pudieron hacer ese trabajo, Señor. Bendice, Señor. Multiplica. Gracias, Señor. Eres grande, maravilloso. Nos gozamos en tenerte a ti, nuestro único y verdadero Dios. Gracias porque no hay Dios como tú. No hay un Dios como tú. No hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor, y nos gozamos en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos ahora a aplicar, no solamente ser oidoras, Señor, que esta semilla que tú has sembrado en cada uno de nuestros corazones pueda dar también fruto, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. 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 Sí, chicas, perdón, no les presenté a Moira, la hermana Emilia, tiene una amiga venezolana. Aquí, Moira, perdóname.
Hemos estado orando por ella en los jueves de la oración. Mira, aquí hay como 5 naciones, así. Sí. No me presenté, pero gracias. Entonces, saluda, Moira, aquí a las chicas. Hola. Gracias por aceptarme en su grupo. Bienvenidas siempre. Bien. Y Dios bendiga ese don que tienen de palabra. Yo soy docente jubilada. Pese a que tuve experiencia desde niño de párvulo hasta los de cuarto medio, siempre digo que no sé orar, no sé hablar con Dios. Y bueno, acá una de las razones por la cual estoy en Chile era para conocer a la señora. Que sé que con ustedes y con ella lo voy a lograr. Cada día uno aprende. Estoy abierta a eso. Gracias. Gracias, Moira. Seguramente que la hermana Emilia va a ser una mentora importante en tu vida y te va a enseñar todas las cosas, pero en nosotras siempre tendrás un equipo, un respaldo, amigas, y siempre estamos dispuestas a servirte en lo que tú necesites. Así que no tengas temor. Una de las cosas más lindas que aprendemos con Dios es aprender a ser vulnerables, a reconocer nuestras debilidades y sobre todo a reconocer que dependemos de nosotras, entre nosotras, porque estamos todas conectadas con Dios. Aquí no hay ninguna que sea mejor que la otra. Cada una tiene un proceso distinto, un tiempo de aprendizaje. Hay escuela para la humildad, hay escuela para renunciar al orgullo, hay escuela para el dar, hay escuela para el recibir, hay escuela para ayudar, hay escuela para enseñar, hay escuela para aprender. Todas pasamos por un montón de escuelas, pero siempre cuando lo hacemos de la mano de Dios, nosotros sabemos que no importa el valle de sombras en que estemos, siempre el Señor va a infundir aliento en nuestro caminar y nos va a llevar a los pastos verdes y las aguas frescas, donde vamos a recibir una vida abundante como la que Él quiere. Así que le damos la bienvenida, esperamos verte siempre. Y cuando tengamos una actividad también presencial, también te vamos a estar invitando porque nos gusta hacer de repente actividades presenciales, no con mucha gente ahora cuando estamos en cuarentena por el aforo y qué sé yo, pero estamos procurando hacer actividades, así que te vamos a mantener siempre invitada. Eso, ¿vale? Vale. Listo, chicas, les deseo una buena noche, que descansen, gracias a todas por venir y nos vemos. Ese pequeñito ahí, Daniela, chiquitito, a ver, saluda, pequeñín. Mira, qué lindo. Y la Alondra también. Y la Alondra está durmiendo. Yo me acuerdo con la Alondra, así mis hijos, yo también dormía así también. Ay, qué cosa más linda. Sí, se quedó dormido. Y los hijos tienen un aroma, un olor que es único. Me encanta eso. Sí. Ya, chicos, nos vemos entonces. Cuídense. Bueno, Oración. Bendiciones. Chao. Chao, bendiciones a todas. Chao, gracias. Chao. Chao, hermana Dori, que la pase bien.